Es Leonardo Jiménez. Yo el día de hoy voy a estar hablando sobre ecuaciones, inecuaciones y la práctica del freelancing. O sea, cuando me pidieron hacer esta charla, me pidieron que conversara con respecto a cosas que fueran útiles, que no necesariamente tuvieran que ver con el área de tecnología o software. Algo que yo creo que pueda serle útil. Y me gusta la idea de discutir la parte de cómo pensar. Para quienes no saben quién soy yo, mi nombre es Leonardo Jiménez. Yo soy Product Designer y Strategist ahora mismo. O sea, literalmente mi compañía se dedica a hacer productos de software. Me pueden encontrar en IndieLancer, en Instagram o también en YouTube, donde discutimos temas relacionados con hacer negocios digitales y cómo ser freelancer, básicamente. Entonces, el tema de esta charla es sobre cómo es pensar sobre pensar. Y esto puede ser extraño, el que le ponga una charla, pero si ustedes son personas que trabajan en el área de tecnología, a usted literalmente le pagan por pensar y resolver problemas usando su cerebro. Es decir, que su cerebro es el órgano que más utilidad tiene para ustedes. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos modelos mentales. Por ejemplo, a mí me encanta esta frase de Peter Senge. Él escribió un libro que se llama La Quinta Disciplina, que es básicamente sobre cómo tú debes aprender a aprender por ti mismo y cómo nosotros tenemos modelos, generalizaciones en nuestra mente que funcionan de manera automática sin tú darte cuenta de que tú estás pensando de esa manera. Eh, en términos prácticos, si ustedes han tomado un examen en la universidad o las clásicas pruebas nacionales, ustedes saben que las opciones que le dan son bastante limitadas. O sea, tú tienes tal vez una selección de 4 o 5 preguntas cuando tú tomas un examen y tú tienes una respuesta que es la respuesta exacta. Eh, el valor que tú tienes es un valor específico y nosotros tenemos mucho tiempo, pues recibiendo y trabajando con ecuaciones. Por ejemplo, si tú fuiste un ingeniero de software o un ingeniero en general, tú posiblemente tengas mucha matemática determinística, cálculo, álgebra, donde tu finalidad es encontrar una solución. Y eso de alguna manera te predispone a pensar de cierta manera. Y la primera suposición que uno tiene con respecto a las cosas es que existe una forma única de hacerlo. Eso es algo que es muy común. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una meta de cobrar dinero, en lo particular, normalmente uno es inflexible con respecto a eso. Uno piensa, bueno, yo quiero llegar a ganar $50 la hora, por poner una cantidad específica aquí en Latinoamérica. Y uno entiende que esa es la mejor solución para eso. En la práctica, tú no quisieras necesariamente, al igual que, por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero ganar lo que ganan los chicos que están aquí hablando de cómo conseguir un trabajo remoto y todo eso, como la cantidad específica que tú quieres ganar. Pero la verdad es que a ti no te molestaría si tú ganaras más que eso. En la práctica, no hay una solución única. Tú tienes un mínimo que tú determinaste, que es lo mínimo que tú estarías dispuesto a ganar. Y la realidad es que esto se debe a que la mayoría de las cosas en realidad no son ecuaciones, la realidad son inecuaciones, son un rango. Tú no tienes un solo valor, tú tienes múltiples posibilidades de valores que tú puedes tener a la hora de resolver un problema. En este caso particular, el factor principal es que tú quieres ganar lo más posible. Ahora tú tienes un mínimo que eso determina qué tanto tú puedes ganar. Sin embargo, por ejemplo, también tú tienes otros mínimos. Por ejemplo, en el caso particular de un freelancer, él puede decir que él no va a cobrar menos de $5,000 por un proyecto. Y ese es como su mínimo de lo que él puede ganar. Pero hay otros factores que afectan eso. Y entre ellos es el budget del cliente. Ya automáticamente el cliente te dice, mira, yo no pienso gastar más de 15,000. Tú tienes un rango de posibilidades. Si el proyecto está dentro de ese rango, tú dirías, bueno, es positivo, eso está bien. Yo puedo, el costo total de este proyecto, yo estimo que son 5,000, está dentro de su rango, es menor a su cantidad y es mayor. Pero algo que tiende a pasar es que nosotros tendemos a enfocarnos en que, y de la misma manera, si el budget está por encima del porcentaje que pide el cliente, pues eso no hace sentido para él, el tomarlo. Eh,
Y eso es posiblemente algo que funciona con casi todo lo que tú puedas probar en la vida. Prácticamente todas las cosas que tú tienes, tu carrera, tu éxito, el tipo de relación que tú tienes, quiénes son tus amigos, no existe como una solución única a un problema. Son simplemente un conjunto de restricciones que tú debes de definir con claridad cuáles son las que tú estás dispuesto a tomar. Entonces, de mi punto de vista, yo creo que la idea de pensar los problemas como un rango de posibilidades y no como una solución única, te da la flexibilidad de tú elegir cómo tú resolver el problema. Y yo creo que tú es crítico con respecto a cómo tú desarrollas tu carrera, porque normalmente nosotros nos enamoramos de una solución. Y la solución es, o yo tengo que ser ingeniero de software para una compañía X, o yo tengo que ser freelancer, o yo tengo que tener mi propia compañía. Todas esas son posibles soluciones al problema. Obviamente puede ser que no sea la solución que sea para ti, pero muchas veces si tú no eres suficientemente flexible para tú identificar cuáles son las cosas que son importantes de los problemas y de la realidad que tú tienes, tú puedes elegir mal, porque tú no definiste correctamente el problema. Entonces, eh, a- algo interesante con respecto a las ecuaciones en particular es que en muchas ocasiones nosotros tenemos, se habla que cuando tú tienes un problema, el definir correctamente el problema es el 50% del trabajo. Y muchas veces nosotros entendemos que el juego, en particular con respecto a la vida, se trata sobre quién hace más dinero, quién tiene mejores títulos, quién tiene más éxito en términos finales. Pero la mayoría de la gente eh, no tienen en consideración las consecuencias de que su ecuación de modelado del problema que tiene es simplemente errónea. Eh, de hecho, una de mis experiencias más interesantes con respecto a la universidad es que eh, yo me obsesioné con las matemáticas justamente porque yo entendía que es crítico, si tú eres ingeniero, que tú entiendas correctamente matemáticas. Y el profesor y yo teníamos cierto nivel de rivalidad, de manera que él hizo un examen súper difícil para todo el mundo en el curso y él modificó, parece que originalmente cuando él hizo el examen, él vio una prueba que era relativamente fácil. Así que lo que hizo fue que él manualmente sustituyó una X que estaba multiplicando y la puso como una X que era exponencial. Es un problema, lo convirtió en un problema totalmente diferente. El punto es que todos los individuos que estábamos en el curso, nadie pudo resolver el problema. Yo imagino que eso ayudó al profesor a sentirse orgulloso. Yo me obsesioné bastante con el problema y resulta ser que después de investigar me di cuenta que el problema como lo había planteado es un problema clásico del libro, de problema que no se puede resolver por métodos tradicionales, por lo menos no los métodos que el profesor nos enseñaba. Y eso fue una discusión. De hecho, yo lo evidencié. Eso creó un problema para con el profesor. Pero en la práctica nos dimos cuenta de que realmente hay problemas que no se pueden resolver porque están mal planteados. Y eso es algo como que continuamente yo pienso cuando intento resolver un problema, muchos de mis empleados, cuando están empezando, cuando son juniors, tienen el problema de que asumen que hay ciertos problemas que están bien y que ese es el problema que tienen que resolver. Y no piensan que posiblemente el problema está mal planteado. Si tú ves que, por ejemplo, tú estás tomando mucho esfuerzo en resolver algo, tal vez tú en vez de dedicarle más tiempo, más esfuerzo, más horas, más dedicación, tal vez tú deberías replantear el problema en otros términos. Tal vez tú deberías, bueno, yo estoy tal vez buscando trabajo en el lugar incorrecto, tal vez yo debería de preguntarle a la persona que me va a contratar qué él está buscando y entender la necesidad. Tal vez las expectativas que yo tengo con respecto a las cosas no son las correctas, tal vez yo debería redefinirlas en función de algo diferente. No digo que tú no debes tener metas agresivas, sino que tal vez tú debas replantear el problema. Tal vez el problema tú lo puedes dividir en tres problemas distintos e intentar resolver un problema a la vez. El punto es que el cómo tú planteas
las situaciones hace la diferencia. Por ejemplo, normalmente nosotros creemos, y esto por ejemplo es un ejemplo de una ecuación errónea, que si tú te esfuerzas mucho, tú vas a tener éxito. Y la realidad es que eso es una verdad parcial. Hay gente que se esforzaron mucho y tuvieron éxito, pero hay gente que se esforzaron mucho y no tuvieron éxito. Sin embargo, si tú replanteas esta ecuación y tú dices, bueno, si tú te esfuerzas y tú tienes suerte, tú tienes éxito, tal vez puede ser una buena aproximación al problema. Prácticamente tú quieres el mismo resultado, pero tú lo estás planteando, le estás añadiendo una variable que tal vez tú no consideraste. El problema es que incluso si nosotros planteamos esto como solamente suerte, estamos haciendo un servicio incorrecto a la ecuación, porque tendríamos que identificar qué es suerte y cómo yo puedo influenciar la suerte. En teoría, la suerte no se puede influenciar, pero ¿qué tal si yo puedo plantear la suerte como un conjunto de atributos que no todos ellos yo tengo control? Bueno, tal vez tú tienes dinero, tal vez tú tienes inteligencia, porque te educaron mejor, tú estás en un lugar donde hay más oportunidades, tú tienes educación, tú tienes expertise o tú tienes estatus que te hace más fácil redefinir. Fíjense que progresivamente yo hago esa multiplicación y digo, bueno, tal vez yo no tengo dinero, pero tengo inteligencia y tengo expertise. Tal vez yo puedo poner esfuerzo y lograr educación con respecto a eso. Entonces, el yo progresivamente ir redefiniendo el problema en otros términos me ayuda a identificar cosas que yo puedo hacer que puedan hacer la cosa diferente. De manera que yo no simplemente me dejo engañar de lo que se percibe. Y yo le digo, mucha gente le va a decir, hey, el esfuerzo es solamente lo único que tú necesitas, pero el esfuerzo aplicado incorrectamente es erróneo. Obviamente también hay un patrón que es de suerte, dentro de ese patrón de suerte que yo lo incluí, pero aquí están todos los otros patrones que pueden influenciar, o por lo menos un modelo de esos patrones. Todo modelo naturalmente es erróneo, pero es importante el tú continuamente reexplorar y repreguntarte esas preguntas básicas. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué yo deseo lograr? ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar? Entonces, moviéndome rápido, porque sé que no tenemos tiempo, pero en la práctica, el hecho es que muchas de las relaciones que tú tienes en la vida no son factores que son determinísticos. Y esto es algo que posiblemente ustedes se recuerdan en matemáticas. Por ejemplo, en matemáticas tú tienes una función donde tú le pasas un parámetro X y eso te devuelve un punto Y. Si tú das cierta cantidad de esfuerzo, tú produces este movimiento o esta transacción. Esa es como la mentalidad con la cual nosotros salimos a la universidad. Pero ¿qué ocurre? Tú no tienes una fórmula para la mayoría de las cosas en la vida. De hecho, hay un aspecto de randomness increíble. Por ejemplo, yo no estaría aquí si yo no hubiera conocido ciertas personas de la comunidad. Eh, entonces, tú no puedes en la práctica mapear eso. Tú lo que puedes mapear son los resultados. Y tú puedes decir, bueno, las personas que tienden a hacer esto tienen una más alta probabilidad de conseguir este tipo de cosas en lo particular. Y tú hacer alguna de esas cosas para aumentar tu probabilidad con respecto a ese suceso. Y yo creo que si hay algo que, por ejemplo, aumenta la posibilidad de tener éxito en general, es tú juntarte con personas que tienen ambición y que tienen el deseo de aprender y crecer. De hecho, posiblemente si hay un predictor de éxito, normalmente es el nivel de educación. Y no me refiero necesariamente a un nivel de educación formal como universitario, sino la capacidad de tú aprender continuamente y tú estás renovando. Y en la práctica eso es lo que nosotros hacemos entre las comunidades. Entonces, si tú quieres aprender de algo, si tú quieres subir tu nivel, una de las primeras cosas es que tú tienes que hacer el tipo de cosas para aumentar tu posibilidad, obviamente, que hace la gente que tiende a tener éxito. Y esto yo creo que es una. No significa que hay hay una relación directa. Puede ser que haya muchos factores. Cuando tú conoces más gente que hace ese tipo de cosas, tú aumentas tu network, tus conexiones, tu influencia, tu capacidad de competir aumenta porque tú tienes deseo de crecer como esa gente está creciendo. Pero el punto es que no hay una dirección, tú tienes que considerar que hay acciones que tienen que ver con el azar, pero tú puedes influenciarlas. Y lo importante de eso es como tú identificas qué cosas están en tu contra, qué cosas del aspecto de suerte. Bueno, yo no estoy físicamente en Estados Unidos, ¿qué yo puedo hacer si yo quiero trabajar en Estados Unidos para yo disminuir eso?
bueno, pues tal vez yo puedo cooperar con un proyecto open source, tal vez yo puedo tener visibilidad internacional a través del Internet. Hay muchas cosas que tú puedes hacer que pueden hacer la diferencia cuando tú cambias tu modelo mental de esto es algo que es difícil a cómo yo puedo tomar, por ejemplo, parte de la ecuación y decir, bueno, tal vez yo no tengo la localidad, tal vez yo no tengo el dinero, pero yo puedo compensar con mi inteligencia, con mi expertise, yo puedo ganar estatus, siendo una persona creíble, que tiene credibilidad. Entonces, en general, no hay un método perfecto a la hora de resolver los problemas. Y en matemáticas nosotros tenemos dos conceptos. Al igual que en general, cuando tú hablas de ciencias y encontrar problemas, tú tienes métodos que son inductivos y métodos que son deductivos. Por ejemplo, un método inductivo es que tú conoces algo empezando por la particularidad, de lo particular a lo general. ¿Qué significa? Si tú vas, es que tú empiezas desde el fondo y tú haces una teoría. Normalmente se utiliza para crear teoría. Por ejemplo, si yo quiero conocer un mercado, yo empiezo y yo empiezo a ver, ok, esta compañía donde yo estoy, ¿cuánto vende? ¿Cuánto venden los otros competidores? Y yo empiezo a sumar y después digo, bueno, ¿y cuál es el market share de cada uno de esos vendedores? ¿Cuál es el porcentaje que venden relativamente? Y con eso yo armo el porcentaje total del mercado. Eso es sumamente útil porque yo desde mi perspectiva, eso me ayuda a tener una idea del mundo, tú sabes. Pero, por ejemplo, si tú estás en una isla como República Dominicana, es un mal lugar para tú empezar y tú entender cómo funciona el mundo. Entonces, tal vez el mejor approach, esto es bueno cuando tú no tienes teoría. Tú no tienes una teoría sobre cómo funciona y te ayuda a crear teorías. Y normalmente es exploratorio. Entonces, normalmente si yo voy a aprender algo nuevo, lo primero que yo intento hacer es localizar a un grupo de personas, puede ser físicamente en una comunidad, como puede ser en un foro en internet, y yo intentar entender a través de ellos su experiencia en la industria y qué consejos me pueden dar. Dependiendo si tú le preguntas a la persona correcta, eso puede hacer una gran diferencia en tu vida. Y yo creo que, por ejemplo, yo no hubiera podido hacer lo que hago si yo no hubiera conocido a la gente de la comunidad y Python Dominicana. Eh, y eso te ayuda como a calibrar tus expectativas. Yo no te pido que tú hables con una sola persona, sino que tú tomes múltiples personas, porque múltiples personas van a tener perspectivas distintas y con el tiempo tú vas a encontrar cuáles son como los patrones que hacen la diferencia y te van a ayudar a crear una teoría con respecto a cómo funcionan las cosas. Eso es muy bueno porque te ayuda a descubrir cómo funcionan las cosas internamente desde una experiencia más práctica. Luego hay un método que es un método más deductivo, una persona que va, bueno, tú fuiste a estudiar al extranjero, tú estudiaste en una escuela formal, tú tienes una maestría en ese título. Hay algunas personas que están aquí, que están por esa situación y tienen otra forma de acercarse a las cosas con su teoría y su formación. Pero ese método tiende a funcionar y normalmente es el más respetado por la industria, aunque eso puede cambiar en algún momento. Pero la verdad es que no hay una solución única para ese problema. Tú puedes empezar por una parte de manera formal o tú puedes empezar a través de tu experiencia. El punto es que no hay una sola solución, hay múltiples formas de hacerlo y es importante abrir tu mente a la posibilidad de que no hay una solución única, hay un rango de soluciones. Entonces, no quisiera quitar, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, algo que les gustaría cooperar, o si hay algo que quisieran preguntarme con respecto a esta parte. No sé si había espacio para preguntas en esta parte. Eh, ok, 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 está bien. Ok, ok, ok. Sí, sí, básicamente la perspectiva es que eh, es importante y tal vez algo que es descuidado por nosotros los ingenieros, es que normalmente nosotros estamos aprendiendo herramientas. Tú estás aprendiendo qué lenguaje aprender, qué nueva tecnología hay, pero nosotros normalmente no dedicamos tiempo a crear modelos mentales sobre cómo pensar y tener tomar decisiones en general. Entonces, como freelancer, yo creo que algo importante es que tú debes de dejar de pensar, por ejemplo, en tecnologías
y dejar de pensar en términos de técnica y empezar a pensar en términos de problemas que resolver y problemas que tiene el cliente. Y ese mindset implica que con el tiempo, puede ser que tú utilices una tecnología porque tú la sabes utilizar más, pero eventualmente tú vas a moverte a una parte donde tú vas a empezar a analizar el problema del cliente y tú vas a intentar ofrecer la mejor solución que él tiene. Y eso te va a hacer agnóstico y te va a hacer enfocarte en una parte que tal vez un poco más abstracta, pero menos relacionada con tecnología. Y aunque, por ejemplo, nosotros aquí en la compañía tenemos ciertas tecnologías que preferimos, normalmente el énfasis que estamos moviendo no es a ser más enfocados en qué problema tiene el cliente para resolver y cómo nosotros podemos resolver mejor. El otro punto es que cuando tú empiezas a preocuparte por los problemas específicos, tú te enamoras de los problemas y no de las soluciones, es más fácil conseguir trabajo. Por ejemplo, mucho de tu vender como freelancer implica no vender lo que tú haces, sino escuchar lo que el cliente tiene para decir. Y cuando tú lo escuchas y tú lo entiendes y tú le muestras cómo pensar con respecto a ese problema al cliente, es muy probable que tú consigas el trabajo fácilmente. O sea, y fruto de eso es que, por ejemplo, en nuestra compañía nosotros no hacemos publicidad con respecto a nuestro negocio, sino que simplemente otras personas nos refieren y nosotros podemos así hacer trabajo para otros clientes. La realidad es que si tú no te sientas, exacto, si tú no entiendes el problema, es muy difícil que tú lo puedas resolver. Anyhow, esta es mi presentación y muchas gracias. Pasen buenas.